Efesios capítulo 6. Hemos estado ahí, aleluya, redarguyendo, amén, esa porción. Efesios 6, 14. Y vamos a hablar de una de las cosas que pone aquí, aleluya, Pablo. Efesios 6, 14, hablando de vestirnos de la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Ayúdeme a orar, Padre, quiero darle gracias. Toda la gloria, toda la honra es para usted, mi Dios, la alabanza, Señor, sea su nombre. Le ruego, Señor, aleluya, que esta tarde habla en nuestras vidas, que pueda usted, Señor, mostrarnos, Dios, esta coraza de justicia sobre nuestras vidas, mi Dios. Le ruego, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, que su Espíritu Santo nos redarguya, que su Espíritu Santo haga que su palabra profundice en cada uno de nosotros. Bendito sea por todos los siglos, en nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarte esta tarde acerca de la coraza de justicia. La coraza, hermano, en la vida de un luchador, de un gladiador, normalmente era esa parte que cubría el pecho y que cubría también la espalda. Y esta parte de la coraza, hermano, pues obvio buscaba en su momento, pues cubría el gladiador, amén, del corazón, de los pulmones, de todos esos órganos vitales que están en el torso del cuerpo. Pero hay algo más interesante y se dice que cuando alguien usaba una coraza, hermano, la coraza tenía también el simbolismo de identidad, y no solo de identidad, sino también de legado. Hay o se dice, amén, que creo que la mayoría de nosotros, hay que bajarle, hermano, por favor. Se dice que la coraza esta que usó en la película de Gladiador, dicen que esa es una réplica, aleluya, de una de las corazas de uno de los reyes de la antigüedad, amén. Y esa coraza que es muy conocida, aleluya, en esta película, aleluya, pues nos muestra literalmente qué es lo que buscaba cubrir y cómo se apretaba el cuerpo, amén. Y literalmente esa coraza lo que hacía era darle la identidad también a este gladiador, porque él era un soldado, amén, era un soldado que había vivido, amén, bajo las órdenes de un rey, y la idea de portarla era mostrar, aleluya, su identidad, mostrar, aleluya, él de quién era soldado, él a quién servía. Así que cuando hablamos nosotros de la coraza de justicia, hermano, no hablamos solamente de un elemento que busque protegernos o de un elemento que esté buscando cubrir partes vitales de nuestro cuerpo, sino cuando hablamos del área espiritual hablamos, aleluya, que la coraza de justicia, vestir la coraza de justicia, es que tú y yo podamos, aleluya, tener una identidad, aleluya, respecto de quien servimos. Así que cuando hablamos de esto, hermano, tú y yo tenemos que entender que Pablo está queriéndole hacerle saber al pueblo, amén, cristiano, sabes, no son tus justicias las que te identifican, no eres tú, aleluya, la persona justa para creer que a través de la obra a través de tus obras justas, aleluya, serás reconocido. La idea de Pablo dice, vístete, aleluya, de esta coraza de justicia es, sabes, tienes que tomar la justicia que Dios te propina a través de Jesucristo. Es importante entenderlo, hermano, porque la Biblia explica que tenemos un enemigo que se convierte en un acusador, en alguien que está también día y noche, aleluya, mostrándole a Dios, amén, quiénes somos y acusándonos, aleluya, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, y está acusándonos ahí, hermano. Y lo que tú y yo tenemos que hacer, aleluya, ante tal situación es poder recurrir a la justicia de Cristo, una justicia otorgada a través de la fe, una justicia otorgada por el Hijo de Dios, para que nosotros, aleluya, a través de esta vestimenta podamos ser vistos como justos. Hay una porción en el libro de Lucas, ¿está aquí? Lucas capítulo 18.
Lucas 18, y todos conocemos esta porción de la Biblia, del versículo 10. Vamos a leer del 9, desde el 9, del 9 al 14, Lucas 18, del 9 al 14. Escuche, a unos, no a todos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, o sea, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que nos muestra esta porción de la Biblia, hermano, es como los hombres creemos, hermano, que nuestras buenas obras son suficientemente justas para presentarnos delante de Dios como merecedores de una eternidad. Lo que nos muestra la Escritura es que muchas veces creemos, hermano, que nuestra obediencia es suficiente para poder ir al cielo, que nuestra obediencia en algunas áreas, porque no se mencionan todas, sino que se habla de algunas áreas donde el hombre se propone a él mismo como justo, como perfecto, como fiel. Y hermano, aleluya, esta actitud es la que lo lleva a la soberbia. Esta actitud es la que lleva, aleluya, a que Cristo, amén, dé una parábola, porque los hombres que están escuchando tienen la misma actitud de creer que sus obras los hacen demasiado justos como para merecer. Cuando hablamos de lo que está diciendo Pablo, vestíos de la coraza de justicia, es decir, ponte algo que tú no tienes, tienes que adquirir algo que no está en ti. Hablar de la justicia de Dios sobre nuestras vidas es entender, hermano, que aún nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, que las obras perfectas de Cristo son las que se presentan en lugar de nuestras obras imperfectas para que podamos ser considerados como alguien justo delante de los ojos de Dios. Si tú te sientes justo porque siempre diezmas, déjame decirte que eso no es la entrada al cielo. Simplemente el hecho de que recibas bendición financiera. Si tú te sientes justo porque ayunas más que otro u oras más que otro, déjame decirte que no eres mejor o nadie es mejor que otro. Simplemente hemos deseado, aleluya, ajustar nuestras vidas para fidelidad en esas áreas. Pero ninguna de esas áreas cumplidas, hermano, aleluya, pueden hacer de nosotros algo mejor que la obra de Jesucristo ejecutada en nuestro lugar. ¿Está aquí? Quizá puedas sentirte mejor que alguien más, pero jamás eso puede llegar a ser o a compararse con las obras de Cristo. Por eso es que la justicia tiene que ser vestida, amén. Nosotros tenemos que vestirnos de una justicia de Jesucristo. Mientras otro decía: yo no lo merezco, soy pecador. Mientras otra decía: no importa cuánto yo me esfuerce, finalmente mis obras son sucias delante de ti. No importa cuánto venga a orar, tú sigues siendo quien me justifica. Esa es la actitud. Cuando uno se viste de la justicia, uno se está vistiendo de humildad para reconocer, hermano, que es Cristo quien pagó por mis pecados. Cuando hablamos de ponernos la coraza de justicia, es decirle al diablo: yo podré ser acusado por ti, pero soy redimido por Cristo. Yo podría ser enviado al infierno junto contigo, pero puedo ser, aleluya, justificado porque Cristo perfecto
me justifica. El libro de Romanos, capítulo 3. Así que hablar de justicia no es hablar de nuestras bondades, sino de lo que Cristo, aleluya, ha hecho por nosotros. Vestirnos de la coraza de justicia, hermano, no es decir cuán bueno soy, sino cuánto Cristo ha sido bueno con nosotros. ¿Está aquí? Romanos 3, porque creo que a todos nos hace falta una cucharadita de humildad. Creo que a los cristianos necesitamos mucha humildad, hermano, aleluya, para que no se nos suba a la cabeza, aleluya, la actitud de creer que somos más que otros. Jamás. Ninguno de nosotros puede ir al cielo por sus propias obras. Lo que nos hace cristianos y nos hace gente de un solo cuerpo es que estamos creyendo en el mismo Dios y hemos sido perdonados por el mismo Señor y justificados por el mismo Señor. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y dice que se habla y se acusa a los gentiles y se acusa, hermano, aleluya, al pueblo de Dios. Dice, pero ninguno de ellos, ninguno es justo. Versículos ahí mismo en Romanos 3, brinquemos al versículo 23, del 23 al 28. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar que en este tiempo su justicia, voy a repetir el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, escuche bien, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que cuando hablamos de vestirnos de justicia, hermano, no hablamos de que la justicia de Cristo quede después de nuestras obras. Cuando hablamos nosotros de presentarnos justos delante de Dios, no es porque estamos cumpliendo con una ley, no es porque tú y yo somos, aleluya, apegados a lo establecido, es porque Cristo murió por nosotros, porque también los antiguos, hermano, tuvieron una ley y ninguno de ellos pudo cumplirla a cabalidad. Tú y yo seríamos iguales a ellos. Aunque tuviésemos la ley y tuviésemos que cumplirla, no pudiésemos cumplirla a cabalidad, haciendo esto que nuestras vidas fuesen condenadas. Sin embargo, lo que dice aquí, hemos concluido algo, porque todos han pecado. Hemos concluido algo, que aunque hemos criticado a todos, ninguno de nosotros es justo. Sin embargo, por causa de creer en Jesús, por causa de apegarnos a su vida perfecta, Él es el que nos justifica. Es por medio de Él que yo tengo una vida justa. Por ello soy contado, aleluya, entre los justos. Por ello soy contado entre los perfectos. Por ello mi nombre está en el libro de la vida. No es porque nuestras obras sean perfectas. Porque si tú confías en tus obras, desechas la gracia derramada en la cruz. Si tú confías, hermano, en tu apego a la ley, tú estás desechando, hermano, la gracia y la misericordia derramada de Cristo Jesús a través del perdón de tus pecados. Hablar de la coraza de justicia es poder comprender que hoy disfrutamos, hermano, de una apariencia delante de Dios que no tenemos. Que lo que nosotros somos,
que nosotros, así como somos presentados delante de Dios en Jesucristo, escúchame bien, y lo he mencionado porque la Biblia lo dice, somos presentados sin arruga, sin mancha, sin doblez. Somos presentados como justos porque Jesucristo es el que murió en nuestro lugar y Jesucristo se presenta en nuestro lugar. Y Jesucristo, dice aquí, hermano, es el que justifica. Él justifica al hombre. La coraza de justicia es que tú y yo creamos en esa vida perfecta y en el sacrificio perfecto del Cordero para poder limpiarnos lo suficiente para ser contados, hermano, aleluya, como hombres y mujeres que reciben la vida eterna en Jesucristo. Ahí mismo en Romanos, capítulo 1, ¿está aquí? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, escuche bien esto, hermano, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como también está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿En dónde se revela la justicia? En el Evangelio, por medio de la fe. Dentro del Evangelio, hermano, así son las cosas. Dentro del Evangelio, tú y yo tenemos que entender que dentro del Evangelio, nuestra justicia, hermano, aleluya, es porque hemos creído en Jesucristo. Y esa fe en que Jesucristo nos perdonó, nos provee de fe para que Cristo haga más cosas. Por eso dice esto, se revela por fe y para fe. De tal manera que mi fe inicial me ha llevado, hermano, aleluya, a conducirme todos estos años con fe. Es importante entender que cada uno de nosotros, hermano, no podría disfrutar de la justicia de Cristo sobre su vida si no hubiese creído en el sacrificio del Cordero Pascual en la cruz en nuestro lugar. En Gálatas, Gálatas 3:11, Gálatas 3:11 dice de esta manera: y que por la ley ninguno, escuche bien, y que por la ley ninguno, hermano, se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Algunos de nosotros, hermano, podríamos estar torcidos respecto a esto. Algunos de nosotros podríamos estar confiados en que nos portamos bien y eso sería suficiente para que a los ojos de Dios pudiésemos ir a la eternidad con Él. Algunos de nosotros podríamos estar confiando en el hecho de que mis buenas obras, aleluya, me hacen, hermano, aleluya, el candidato perfecto para oír las palabras, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No es así. No es así, porque la Biblia nos lo explica y nos lo enseña para que dejemos de confiar, hermano, en nuestras obras y pongamos atención, aleluya, y nos vistamos de la coraza de justicia producida, aleluya, por Jesucristo para nosotros. Esta justicia, hermano, nos hace personas, aleluya, aceptables a los ojos de Dios. Esta justicia sobre nuestras vidas, hermano, nos hace personas diferentes a aquellos que están viviendo en la incredulidad para con Jesucristo. La justicia de Cristo, hermano, aleluya, nos ha vestido de un nuevo ser. Es por ello que nosotros tenemos la confianza en que si morimos, aleluya, recibiremos corona de vida. Es por ello que si morimos sabemos, aleluya, que tenemos una promesa de resurrección para vida eterna con Cristo, porque me he apoyado en la obra perfecta de Cristo y no en mi vida imperfecta. Hay una posibilidad muy grande de que tú y yo podamos vivir engañados, creyendo, aleluya, que porque yo me porto bien, aleluya, puedo entonces ya tener el derecho de. No digo que no te portes bien, no estoy diciendo que no hagas las obras de la ley, no estoy diciendo que no te comportes como debes de comportarte. Lo que estoy diciendo es que no es ahí donde está nuestro apoyo, no es ahí donde se genera nuestra confianza.
Lo que estoy diciendo es, hermano, que por mucho que hagamos, si no hay confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, de nada nos sirven esas obras. Es importante entenderlo. Lo que estamos leyendo aquí en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No hay forma. Nuestras obras no son suficientes. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y a vivir aproximadamente 33 años de manera perfecta, para que a través de esa vida justa y perfecta nosotros podamos ser integrados, tomados en cuenta como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Jesús. Eso es lo importante de entender la justificación. Hay una porción, hermano, en Primera de Pedro. ¿Sí está aquí? Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Escuche, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, Él murió en nuestro lugar para llevarnos a Dios. Él vivió justamente para que el injusto pueda ser llevado a Dios. Él, hermano, trató, aleluya, con la perfección de una vida y se guardó en ella para que nosotros seamos puestos en esa misma forma. Si nosotros no alcanzamos a mirar, hermano, aleluya, la importancia de la obra de Dios a través de Jesucristo para justificar a toda una humanidad, aleluya, que vivía y vive todavía, amén, alejada de su Dios, alejada de su Creador. Toda persona que decide, hermano, en su corazón volverse a esta obra gloriosa y aceptar el sacrificio de Cristo como suficiente para que sus pecados sean perdonados, esa persona, ese individuo, hermano, termina siendo justificado. Es algo que a nivel inteligencia no se puede entender. Las personas allá afuera no pueden comprender que después de habernos visto vivir esta vida de desenfreno allá afuera, después podamos nosotros, aleluya, sentirnos limpios y personas como si no lo hubiésemos vivido y hecho. No pueden comprender que tú y yo podamos hoy estar tan tranquilos, amén, porque no alcanzan a entender la justificación de Cristo. No pueden comprender que alguien nos perdona y nos limpia al grado, aleluya, de poder un día vivir en la misma presencia del 3 veces santo. Porque tú imagínate, o sea, dice, no hay ni uno justo. ¿Cómo se va a llenar el cielo entonces de injustos? Por la obra de Cristo. ¿Cómo entonces podríamos habitar si no hay comunión de las tinieblas con la luz? ¿Cómo vamos a estar en el cielo eternamente con el Señor? Por Jesucristo. Nosotros los imperfectos, nosotros los que todavía traemos tinieblas, nosotros, hermano, podemos, aleluya, recurrir a esta esperanza porque nuestra justificación está en Jesucristo. ¿Está aquí? ¿Quién de nosotros en su vida cotidiana no se ha justificado? Perdón, se me olvidó, no me acordé, algo se me atravesó, por ella, por su culpa de este, por su culpa del otro. Hermano, todos nos justificamos en algún momento, pero esas son excusas, aleluya, vanas en este mundo de una vida secular. Cuando hablamos de ser justificados, hablamos, hermano, aleluya, de entender la profundidad de la eternidad, porque Cristo por eso vino. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Así que vestir la coraza de justicia, hermano, es entender, aleluya, que estoy vestido como alguien que merece estar en el cielo, no porque me he portado bien, sino porque Él murió por mí. Que yo hoy tengo acceso a algo
no por mis obras ni por mi apego a la ley, sino porque yo he confiado en aquel que murió por mí, porque creo en él. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice una persona, aleluya, dice, no se me hace justo que a mí me culpen por lo que hizo alguien en el Edén. No creo que esto, aleluya, sea justo que él en su desobediencia, aleluya, hoy me alcance a mí después de miles de años. Y la respuesta a esa pregunta es, tampoco se me hace justo que por alguien que murió tú alcances la vida eterna. Tampoco pareciera justo que te tomen como si tuvieras una vida perfecta cuando tú nunca la has vivido y sea la vida de Cristo la que te justifique. Es que muchas veces, hermano, tú y yo, aleluya, ponemos más atención en las cosas que creemos, aleluya, que no están evidenciando que somos buenos, en lugar de tomar en cuenta que se nos evidencia por la perfección de la vida de Cristo. Que muchas veces podríamos tener nosotros, hermano, sentimientos encontrados dentro del evangelio porque queremos el aplauso para nuestra vida, porque queremos el reconocimiento a nuestra forma de vivir. Tenemos que entender que nuestra forma de vida, hermano, no alcanza para entrar en el reino de los cielos para la eternidad. Tenemos que entender que por muy bien que nos portemos, decía yo en la mañana, no hemos sido suficientemente fieles. Hemos sido personas que claudicamos en algún momento. Así que si hoy tú y yo confiamos solamente en nuestras obras, confiamos en nuestro apego a la ley, confiamos, hermano, en que ya no hago esto ni el otro, si tu confianza está en eso, has desechado la vestimenta de la coraza de justicia. Es el hombre y la mujer que creen en Cristo los que toman esta coraza de justicia, los que aceptan que son pecadores, que no es Cristo propicio a él, que es Cristo el que no es propicio a ella, pero que buscan, hermano, la consolación en su misericordia y en su gracia. Los hombres de los cuales habla Cristo, hermano, es los polos opuestos en la vida de la iglesia. Hombres y mujeres creyendo que así como viven, aleluya, son merecedores de, en lugar de decir, lo merezco porque Cristo vivió de esta manera, porque Cristo fue perfecto y esa perfección me la otorga en el sacrificio, en la cruz, y me la da cuando creo en él. Así que tú y yo, hermano, necesitamos ser una iglesia que entienda que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque te decía yo, la Biblia es clara y dice que hay alguien que nos acusa y alguien que nos condena. Hay alguien que está buscando, hermano, aleluya, mostrarle a Cristo nuestra imperfección, decirle a Dios que tú y yo no valemos la pena porque Cristo murió, que tú y yo somos el último que tendría que ser rescatado por cómo somos. Pero Jesús, hermano, en su amor, dice, yo le amé y yo morí por él, yo morí por ella. Esa es la coraza de justicia, esa es la esperanza para nosotros los imperfectos. Esta es la esperanza que tenemos todos aquellos, hermano, que sabemos que nuestras obras nunca serán suficientes, aleluya, para ir a la eternidad. Así que tú y yo tenemos que vestirnos de esta confianza. Que Cristo murió por nosotros, que Cristo es el que nos justifica, que por él, hermano, aleluya, entra la vida eterna a nosotros, que él es el único que puede hacer de nosotros personas dignas ante los ojos de Dios. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar.
y vestíos de la corona, de la coraza de justicia. Es importante, es medular aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros. Hablar de la justicia de Cristo no es una invitación a hacer lo que queramos porque Cristo nos justifica. Hablar de que nuestras obras no son suficientes no es el permiso entonces para no hacerlas, porque ¿para qué las hago si no son suficientes? No. Hablar de la justicia de Cristo, de esta coraza que nos cubre, hermano, es entender, aleluya, que el lugar de reconocimiento, el lugar de honra, el lugar, aleluya, de gloria sigue siendo el de Dios. Que sigue siendo Cristo, hermano, quien nos viste, que no importa cuán buenos seamos, no podemos nosotros, hermano, a través de nuestras obras suplir el sacrificio de Cristo en la cruz, que no es nuestra bondad, hermano, de corazón la que hace que nos veamos buenos delante de Dios, que es Cristo Jesús en nuestras vidas lo que refleja a Dios el Padre, que hemos sido nosotros perdonados, limpiados, justificados, restaurados, reconciliados, porque Él sí vivió perfecto. Ponernos esta coraza de justicia, hermano, aleluya, es que si tú y yo fuésemos llamados a cuenta hoy, lo único que podía proveernos, hermano, aleluya, de la esperanza para ir al cielo, es que nos apeguemos a lo que Cristo hizo por nosotros, a que Cristo murió en nuestro lugar. La esperanza más profunda del cristiano para ir al cielo y tener una eternidad con Dios es apegarse al sacrificio de Cristo en su lugar. Lo leíamos, el justo por los injustos para presentarnos delante de Dios. No fue un sacrificio solamente histórico, fue un sacrificio, hermano, con un fin: traer a nosotros injustos para ponernos como personas justas, a los injustos volverlos justos. Cierre un momento sus ojos y sabe, hermano, yo quisiera que esta tarde cada uno de nosotros pudiera sentirse en la confianza de su salvación, que cada uno de nosotros, hermano, pudiera, aleluya, aceptar, amén, que por más imperfectos que seamos, el Señor Jesucristo nos puede vestir de su justicia. Que por más, aleluya, que tú y yo, hermano, amén, no lo merezcamos, el Señor Jesucristo nos escogió para perdonarnos. Que vestirnos de la coraza de justicia es que cada uno de nosotros, hermano, esté confiado de que su Dios le perdonó sus pecados. Hablar de ponernos esta justicia es hacer a un lado nuestras obras, es hacer a un lado todo lo que nosotros somos para reconocer que lo que tenemos es porque Cristo lo pagó, que lo que somos es porque Cristo lo ha ido transformando, que nuestra esperanza no está solamente en entregar el doble de los talentos que se nos entregaron, sino que nuestra esperanza es que Jesús murió en nuestro lugar, que Él pagó por nuestros pecados, que Él vivió la vida perfecta que nos tocaba vivir a nosotros, que así como uno desobedeció y por su causa fuimos impartidos del pecado, también uno murió perfectamente y por su causa somos impartidos de la perfección de Él a los ojos de Dios. Así que el llamado al altar esta tarde, hermano, es venir y darle gracias, agradecerle al Señor, porque conociendo nuestra condición, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestras concupiscencias, conociendo nuestro pecado, decidió justificarnos, decidió presentarnos delante del Padre justos, limpios, sin doblez, sin mancha, sin arruga. Venir al altar esta tarde y decir: Señor, gracias. Gracias porque tu justicia me justifica. Gracias porque tu perfección me perfecciona. Gracias. Gracias, Señor, porque no he sido yo, sino tú en la cruz pagando por mí.
Si Dios habló a tu vida, si tú sabes la importancia de lo que es vestirse de justicia, tú puedes venir al altar y decirle: Dios, gracias. A todos nos salvó en diferentes tiempos, momentos, pero al final, hermano, cada uno de nosotros, los que estamos esta noche aquí, hemos experimentado esa justicia de Cristo, esa justicia que generó perdón y descanso en nuestras almas. Aleluya. Vamos a abrir este altar con una alabanza de adoración. Si tú quieres venir a este lugar y agradecer al Señor y hablar con Dios respecto a tú cómo te has sentido, si quizá estás hoy creyendo que han sido tus obras, no, hermano. Si también crees que es porque tú lo haces bien, entrarás al cielo, no. Jamás, jamás antepongamos nuestras obras a lo que Cristo hizo por nosotros. Aleluya, el altar está abierto.